Vamos a estar hablando de nuestra provincia con algunas modificaciones y cambios que se han realizado en el último tiempo y tienen que ver con la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, que involucró una reforma integral hace un tiempo atrás, que además de representar un cambio normativo, planteó reformas profundas y provocó un cambio cultural en el quehacer cotidiano de la Administración de Justicia. Ese cambio que ocurrió en febrero de 2014. Ahí es donde se puso en marcha y se tradujo en un paso importante desde la justicia penal inquisitiva a otra de tipo acusatorio. Pero creemos que con estas modificaciones retrocedemos varios casilleros. Para hablar de esto, lo tenemos en línea a Julián Alfi, que es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Lo saludamos. Julián, buen día. Claudio de Luca te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería conocer tu opinión sobre estos cambios. Bueno, va muy en línea con lo que bien señalabas. Antes que nada, hay que reconocer y hay que señalar lo que venimos expresando desde hace mucho tiempo. Organizaciones que nos dedicamos a investigar e intentar mejorar los sistemas de justicia penal, que es que la justicia penal santafesina tiene graves problemas de funcionamiento, tiene graves problemas de eficacia en una de sus principales funciones, que es tratar de incidir sobre la criminalidad, y parte de los resultados están bien a la vista y ni siquiera hace falta desarrollarlos, porque todo el mundo se da cuenta que Santa Fe y sobre todo la región de Rosario está sufriendo una crisis de violencia como ninguna otra parte del país. El problema es que ninguno de los problemas que justamente explican este mal funcionamiento van a ser resueltos con esta modificación normativa que aprobó la legislatura. De hecho, probablemente muchos de ellos se vean agravados. Claro. Y digamos, desde ya que es una modificación muy amplia al Código Procesal Penal, que es el código que regula todo el funcionamiento de los procesos penales, pero hay algunos puntos en particular que son los que generan más preocupación. El primero de ellos, tal vez uno de los que pasó más desapercibido, pero es un cambio fundamental, es la limitación a las audiencias, a la oralidad como forma de toma de decisión de cualquier discusión o cualquier decisión que deba tomar un juez. Había sido una de las novedades, ¿no?, de este código, de este sistema ya por 2014, que es lo que el gobierno provincial paradójicamente está impulsando cuando le pide al Estado federal que implemente el nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Rosario, y que con esta reforma se modifica porque permite que básicamente se puedan volver a tomar decisiones por escrito, un ámbito ideal para la burocratización, la ineficacia, la vieja lógica inquisitiva, que era la que permite, entre otras cosas, las decisiones arbitrarias, las decisiones abusivas, o incluso facilita las situaciones de corrupción judicial que lamentablemente en Santa Fe se han visto en algunos casos en los últimos años, y que con esta reforma van a tener incluso más chances de aparecer. Y los otros dos temas son, así digamos, entre otros, pero los más preocupantes, la innecesaria y absolutamente exagerada extensión de los plazos de detención sin que deba controlar eso un juez, sin que se deba informar a la persona detenida por qué la detienen, y la posibilidad de hacer allanamientos sin orden judicial. Todo esto en nombre de la eficacia o de poder tener mayores herramientas para combatir el crimen, pero lo cierto es que la falta de herramientas que tiene la justicia penal santafesina para combatir el crimen no tiene nada que ver con estas modificaciones. Ayer repasaba algunos archivos de esta historia que hemos tenido con el Código Procesal Penal, y en el 2008 Héctor Superti, que era exministro de Justicia y Derechos Humanos, justamente por esto de garantizar ahora las audiencias y no el expediente, nos decía en aquel momento, por un lado rescataba que las decisiones se toman frente a la ciudadanía y con esto garantizamos transparencia. Ahora
creo que retrocedemos varios casilleros con esto. Absolutamente, y es llamativo porque no hay ningún actor judicial que reclamara esto. No había un problema Claro. real ahí que justificara la necesidad de eliminar audiencias. De hecho, el trabajo legislativo en la legislatura se limitó un poco al intento inicial de gobierno que eliminaba de cuajo más audiencias de las que finalmente se eliminan. Y también quiero remarcar el punto de las detenciones, porque para la ciudadanía puede parecer una medida interesante. Pero lo cierto es que a partir de esta reforma, los fiscales van a poder tener detenida a una persona hasta 30 días sin un verdadero y efectivo control judicial. Y si uno habla con los fiscales, y ellos mismos lo han expresado en la legislatura, Uh-huh. no era una necesidad de ellos. Es decir, ellos no estaban teniendo problemas para lograr que, esto tal vez sea muy técnico, pero para lograr que las detenciones sean ratificadas por los jueces y se conviertan en prisiones preventivas, que era algo que hasta esta reforma tenían que hacer en 3 o 4 días como máximo. Hoy se les da 30 días, bajo la justificación, obviamente, de la crisis que está sufriendo Santa Fe, pero lo cierto es que estas modificaciones lo único que van a generar es que la política criminal del Ministerio Público y de la policía siga yendo como fue en los últimos 10 años contra los eslabones más bajos de la cadena criminal. Va a permitir que fiscales y policías puedan mostrar a la ciudadanía mejores estadísticas, entre comillas, en términos de detenciones, pero siguen sin torcer y sin ir hacia aquellas personas que son las que realmente explican este fenómeno criminal, que son las que se encargan de garantizar que las ganancias básicamente del narcotráfico, de la narcocriminalidad, puedan ser tan altas como son y por ende puedan justificar la existencia de esta violencia, de este Uh-huh. mercado criminal, de este involucramiento también de muchos sectores de la economía legal o de la política con el narcotráfico. Bueno, esos intereses que deberían ser los que se quieren tocar si se quiere realmente empezar a solucionar ese problema, probablemente en nada cambian con estas reformas y por eso es que decimos que es una ficción que realmente este código venga a dar soluciones a los problemas que enfrenta la justicia penal santafesina. Como bien decías, la justicia penal no funciona bien, no es lo que hoy estamos necesitando, y también en ese camino se otorga más poder a la policía para allanamientos que lo pueden realizar sin orden judicial. Y esto es gravísimo. Nosotros hemos recibido reclamos de vecinos que por un error le tumbaron la puerta y le entraron fuerzas de seguridad a su domicilio. Con esto se va a incrementar. Exactamente, se va a incrementar y como bien decías vos, hay, digamos, ¿cuáles son los verdaderos problemas que explican que la justicia penal santafesina resuelva, según el año, la mitad a veces de los casos de homicidios, menos del 10% de casos en general obtienen una respuesta? Eso tiene que ver con la falta de una política, digamos, estratégica de gestión en el Ministerio Público que le permita justamente tomar prioridades, poder decidir que va a dedicar la mayor parte de sus recursos a perseguir esos delitos más complejos, esos delitos que involucran a, por ejemplo, quienes permiten el lavado de activos, Uh-huh. del dinero del narcotráfico, aquellos delitos vinculados con la complicidad policial o con la complicidad política. Nada de eso se va a tocar con esta reforma. Y la verdad que en los últimos años, de hecho, se han sancionado leyes que han restringido la posibilidad de que esto sea así. Ustedes recordarán, probablemente en el año 2017, 2018, aquellas famosas leyes cerrojo del Ministerio Público de la Acusación, que lo que habían hecho era poner a los fiscales básicamente a tiro de destitución por parte de la propia legislatura sin seguir procesos legales Uh-huh. de control como deben ser. Bueno, nada de eso se modifica, no hay reformas que tengan que ver con tener una política criminal más eficaz. Entonces, probablemente, así como en los últimos 10 años ya se habían extendido, por ejemplo, los plazos de detención, ya se habían restringido algunos límites a los poderes de la Fiscalía para que no haya abusos de poder, y lo que se ha logrado es que se duplique la cantidad de personas detenidas en Santa Fe en los últimos 10 años, y eso no afectó en nada
la tasa de homicidios, que se mantuvo igual o incluso fue creciendo en los últimos años. Es muy probable que de aquí a 5 años se esté discutiendo nuevamente por qué esta reforma fracasó. Ujú. Lamentablemente, las circunstancias, la crisis, la entendible preocupación de buena parte de la ciudadanía e incluso algunos legisladores ha hecho que quienes se opusieron a esta reforma, porque entienden correctamente los problemas que ella tiene, no hayan tenido eco y que el gobierno haya podido imponer su mayoría para hacer reformas que suenan bien para algunos sectores, pero que nada van a resolver de los verdaderos problemas de la justicia penal. Además le da más poder a la policía en las investigaciones, justo cuando es una de las instituciones más implicadas en los delitos que hoy nos asolan a los santafesinos y santafesinas. Absolutamente, una reforma que podría ser en abstracto entendible, digamos, lo de darle mayor poder de investigación a la policía, porque si hay un problema que tiene no solo Santa Fe, sino buena parte de Argentina, es la falta de profesionalización en la Uh-huh. investigación criminal, en la capacidad de hacer investigaciones eficaces, especialmente contra delitos complejos. La policía de Santa Fe, la verdad, la policía, mejor dicho, el sistema de justicia penal de Santa Fe, solo básicamente logra resultados en general en casos de flagrancia. Allí donde hay que hacer una investigación un poco más compleja, los niveles de eficacia de las investigaciones descienden enormemente. Bien, uno podría pensar entonces que concentrar esas facultades de investigación en la policía podría ser una alternativa razonable. El problema es el que señalabas vos. Sabemos de qué policía estamos hablando, Claro. sabemos todas las sospechas que ha tenido en los últimos años por parte de todos Uh-huh. los gobiernos que han pasado por la provincia respecto al involucramiento de sectores de las fuerzas policiales con los propios mercados criminales, cosa que, para aclarar, sucede en todos lados. El problema es cuál es ese nivel de involucramiento y cuáles son los resultados en términos de violencia. Bueno, lo que va a haber que hacer, y esto va a ser responsabilidad de los órganos políticos y de las fiscalías, es poner una lupa mucho mayor sobre el accionar de la policía, y van a tener que ser los jueces quienes tengan la responsabilidad de limitar los posibles abusos o las posibles investigaciones que tengan más que ver con eventuales negocios y arreglos entre sectores policiales y sectores criminales, y no tanto con la aplicación justa de la ley. Decía esta semana un asesor de un diputado provincial que lo que está buscando el gobierno de la provincia es copiar lo que hoy ocurre en El Salvador con Bukele. ¿Hay puntos de coincidencia entre eso? Bueno, eso, digamos, no se llega obviamente a ese extremo, y la verdad es que sería una muy mala idea, pese a lo que ciertos sectores puedan ver del modelo salvadoreño, porque implica desconocer las enormes diferencias entre la realidad que tenía El Salvador y la Claro, realidad que tiene actualmente obvio. Rosario. Uh-huh. El Salvador es un país muy pequeño, que tenía una tasa de homicidios que era hasta en algún momento hasta 10 veces mayor que la de Rosario. Es decir, imaginemos la gravedad que está viviendo hoy por hoy la provincia de Santa Fe multiplicada por 10, y tenía marcados problemas criminales que no tienen nada que ver con los que atraviesa Rosario, porque se trataba de pandillas cuya principal explicación no tenía que ver directamente con el narcotráfico, y eran pandillas muy concentradas, con mucho poder, y en donde había una jerarquía muchísimo más consolidada, en donde tenías dos grandes grupos de pandillas que controlaban y se dividían el control territorial del Estado, y con las cuales hay serias sospechas e incluso bastante documentaciones de que el gobierno de Bukele, habría negociado con los jerarcas de esas pandillas, y que por eso el control que pudieron ejercer sobre ellas con las políticas de mano dura lograron efectivamente reducir los homicidios, más allá y sin mencionar, obviamente, Uh-huh. todos los casos de abuso, las detenciones Obvio. arbitrarias e incluso casos de desaparición al interior del sistema de justicia penal. Pero lo cierto es que copiar y pegar el modelo Bukele no solo puede generar toda esta clase de abusos, de arbitrariedades, de excesos de poder, sino que además en Rosario probablemente no funcione.
porque es otra realidad, es otro el Estado, son otras las capacidades estatales, y eso son otras las características de las organizaciones criminales. El copiar y pegar en general es una mala idea, y seguramente acá también lo sea, lo hemos visto con ese primer intento que tuvo que ver con la fotografía en la cárcel, Claro. con las posteriores requisas que incluso han sido denunciadas por haber recaído en alguna forma de exceso de la fuerza, y que han generado las reacciones que generaron en términos de homicidios de personas que nada tenían que ver con las organizaciones criminales en las últimas semanas. El gobernador Puyaro dijo que estudia la posibilidad de un toque de queda en Rosario y también exoneración de policías procesados por delito. Un gran retroceso en materia democrática estamos analizando, viendo nosotros desde acá. Quería conocer una opinión tuya sobre esto. Nuevamente es, digamos, en una situación, insisto, muy grave, de una crisis muy grave, y que suele generar reacciones que tal vez no sean las más adecuadas, pero lo cierto es que se vuelve a buscar soluciones, como también se mencionaba hace unas semanas, e incluso se estaría trabajando en un proyecto de ley a nivel Congreso-Nación, que era la posibilidad de que intervengan las fuerzas militares. Se cae en políticas que ya han demostrado su ineficacia en Obvio. absolutamente toda la región. Si uno ve la situación de México, si uno ve la situación de Colombia, estas políticas de guerra contra las drogas, de militarización, de toque de queda y de exceso digamos, de la extensión de la política de fuerza, no solucionan el problema, más bien lo agravan, porque se pone al Estado a jugar el mismo juego que juegan los sectores violentos. El Estado en realidad debería tener una política eficiente, en el sentido de, insisto, porque esto se habla muy poco probablemente porque afecta a intereses que en general no se quiere afectar, pero lo que explica la violencia en Rosario es principalmente el enorme margen de ganancias sin ningún tipo de control que genera el mercado de narcotráfico, y la impunidad con la que se manejan esos delitos vinculados con el uso de ese dinero ilegal, que genera luego de eso la aparición de estas organizaciones violentas que ejercen desde extorsiones hasta amenazas y asesinatos, sicariatos, etcétera. Entonces, no se trata de colapsar la ciudad con fuerza de seguridad, cosa que por cierto ya se ha hecho. No se trata de poner a los militares a las calles cuando ni siquiera están preparados para eso. Se trata de, entre otras cosas, de que la justicia empiece a ser efectiva contra los delitos más graves, que son estos que mencionábamos antes, y una política de control y obviamente de apoyo a aquellos sectores más vulnerables, que son los que se convierten en los insumos, digamos, de estas organizaciones criminales para el ejercicio de la violencia. Por último, cuando terminaba el 3 de marzo, nos enterábamos de que habían matado a Bruno Busanich, un pibe, un playero, que estaba laburando en ese momento. Ayer, en una conferencia de prensa, se nos notificó de que un joven de unos 15 años ha sido detenido y que está, digamos, implicado en este tema, que sería el responsable del asesinato, del crimen. Y con el oportunismo de siempre, desde el gobierno nacional salieron a anunciar, sobre todo Patricia Bullrich, que ya está entrando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad para que nunca más crímenes como estos queden impunes, dijo Bullrich, y es bajar la edad de imputabilidad de jóvenes. Esto, para mí, no soluciona nada. Bueno, antes que nada, obviamente todos y todas fuimos lamentablemente testigos de la grabación, Claro. de ese asesinato. A todos obviamente nos conmovió, y creo que cualquier persona desde ya de Rosario o de Santa Fe, pero de todo el país, desea y exige que se resuelva y se haga justicia en ese crimen. A mí me sorprende la velocidad con la que se ha señalado esta información. No contamos, lamentablemente, nadie, salvo evidentemente la ministra Bullrich,
nadie cuenta con información para entender y saber si efectivamente esto que se dice es cierto, y lo aclaro porque hemos sido testigos en numerosos casos de supuestos casos ya resueltos que luego con el tiempo se da cuenta de que no había pruebas, de que fue una detención policial para satisfacer la demanda ciudadana de que se haga justicia y al final no era así, pero en este caso en particular no contamos con los elementos para saber en primer lugar si la persona detenida es o no la culpable. Supongo que será algo que se va a conocer en los próximos días, mayor caudal de información, y obviamente que, a ver, es entendible que ciertos sectores de la sociedad exijan ante una situación así, o la propia familia de la víctima puedan exigir la baja de la edad de imputabilidad. Totalmente. Porque se entiende la conmoción que genera. Claro. Es lamentable que la dirigencia política, que debiera ser más responsable y que debiera no hacer uso del dolor de las víctimas para impulsar lo que quieren impulsar hace años, y que sabemos también que es ciertamente discutible, que es la baja edad de imputabilidad, bueno, que una vez más aprovechen el dolor de las víctimas para eso, no parece ser de lo más serio. Julián, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, por estos minutos con Aire Libre, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Dialogábamos con Julián Alfi, es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Hablábamos de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, de lo que significó allá por el 2008 y también lo que significan estas modificaciones que, a mi entender, es un grave retroceso para la provincia de Santa Fe. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.